Acompáñeme por favor al primer libro de Reyes, el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes. Y vamos a leer el capítulo 16, desde el versículo 29, y luego entraremos al capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29. Dice la palabra de Dios: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Verso 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Bet-el reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Secub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Un siervo del Señor expone con claridad el contexto de lo que acabamos de leer, y quisiera traer esta verdad a sus mentes. En los versículos que acabamos de leer, se nos describe lo que está viviendo el pueblo de Israel bajo el reinado de Acab y de su esposa Jezabel. Después de la muerte de Salomón, había habido una división en el reino. Estaba el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Aunque el reino empezó bien, como dicen algunos, y tuvo sus momentos de gloria y gozo, tenemos que reconocer que el cuadro general de este reino era de tristeza, dolor, angustia y derrota inclusive. En el reino del norte, donde se encontraba Israel, había tenido una sucesión de reyes que habían sido muy malos e impíos. Estos reyes habían llevado al pueblo de Israel a adorar a dioses falsos, y luego de todos estos reyes malvados llega Acab. Y la Biblia dice acerca de Acab, en el primer libro de Reyes, donde estamos, en el capítulo 16, versículo 30, lo siguiente acerca de Acab. Dice: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. En pocas palabras podemos decir al leer esto que la decadencia espiritual en días de Acab alcanzó su punto más bajo. Este hombre fue más perverso que su padre Onri. Este hombre fue más perverso que todos los reyes que gobernaron antes que él. La maldad de Acab fue perpetuar los pecados de Jeroboam y fomentar el culto a Baal en Israel. Pero este rey, adicional de estas características tan perversas que él tenía, este rey estaba casado con una mujer extranjera llamada Jezabel.
Se dice que esta era hija del rey Sidón, esta era una mujer perversa en extremo. Se dice también que era una mujer idólatra, que era una mujer autoritativa, de mal carácter, y por si fuera poco, se dice que era una mujer adicta, escuchen bien, adicta a la hechicería. ¿Quién quisiera tener una esposa así? Yo no. Es impresionante ver la maldad de un hombre y ver la compañía que él poseía, todavía más o igual de perversa que él. Estos dos hacían un dúo dinámico para la maldad. Jezabel, para los que no lo saben, promovió el culto a Baal de una manera poderosa y extrema. Y acerca de ese Dios que servían, llamado Baal, quiero decirles un detalle muy importante. Baal significa Dios y dueño. Y cuando uso la palabra Dios, recuerden, para los que no lo saben, que la Biblia, cuando se refiere a dioses falsos, usa la palabra Dios con D minúscula. Y cuando se refiere al Dios creador de los cielos y de la tierra, a quien envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, al Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre lo usa con D mayúscula. Así que Baal significa Dios y dueño. Pero el Dios que se menciona aquí como Baal nos arroja otro detalle importante para nosotros. Este era conocido también como el Dios que enviaba la lluvia, el Dios que hacía que los cultivos dieran sus cosechas, o al menos esto era lo que creían quienes lo adoraban. Los adoradores de Baal participaban en un tipo de fornicación sagrada en el templo, y esto lo hacían para adorarlo como la fuente de la vida, y en ocasiones el pueblo ofrecía a sus propios hijos como holocaustos a Baal. Imagínense la gran perversidad, ignorancia e idolatría de estos días. Jezabel también había exterminado a un buen número de profetas del Dios viviente. Acab también estaba adorando a Baal de la misma manera que Jezabel. Y la meta de estos dos era sustituir la adoración al Dios de Israel por la adoración a Baal. Era su propósito principal. Ellos pretendían borrar todo vestigios del Señor de los cielos en Israel. Y tanto fue así, mis amados hermanos, que Acab construyó un santuario para que el pueblo adorara a Baal, y había hecho también una acera, dice el texto, que se dice que era un poste de madera donde se tallaba también el símbolo de una diosa. Se creía que Acera era la hermana y la esposa de Baal. La llamaban la diosa de la fertilidad, la llegaron a llamar también la diosa de la pasión. Esta era adorada por el pueblo por un tipo de prostitución que ellos llamaban prostitución sagrada. Pero hay otro detalle en relación al gobierno de este rey perverso y de todas las cosas que se hicieron en aquel tiempo. En el tiempo del rey Acab se reedificó, según Primera de Reyes 16, se reedificó la ciudad de Jericó. Y para los que han leído la historia de las murallas de Jericó, es importante recordar que 500 años antes, Dios mismo había dado victoria cuando el pueblo de Israel entró a Canaán. Este pueblo conquistó la ciudad de Jericó, ciudad la cual derribaron e incendiaron en el nombre de Jehová. Y en el momento en el que esta ciudad es derribada e incendiada, Josué, quien iba comandando esta tarea, pronunció unas palabras de parte de Dios. En Josué capítulo 6, versículo 26, si quieren se los leo y ustedes lo anotan. Josué capítulo 6, versículo 26, luego de haber derribado, incendiado Jericó, Josué pronuncia estas palabras. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó.
¿Y qué hicieron en los días de Acab? Reedificaron Jericó. Pero no termina allí la maldición. Dice Josué en el capítulo 6, versículo 26, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Pero, ¿qué fue lo que permitió a Acab en su reinado? Bueno, en el capítulo que estamos estudiando, en el capítulo 16 del primer libro de Reyes, verso 34, nos dice lo siguiente. En su tiempo, Hiel de Bet-El reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. Hermanos, la maldición se cumplió. Los dos hijos de este hombre, quien reedificó la ciudad, murieron, tal cual como Josué lo había dicho en el capítulo 6, versículo 26. Y la maldición decía que el primogénito y el hijo menor iban a morir. Y según Primera de Reyes, capítulo 16, así fue, el primogénito y el menor murieron. Y esto nos enseña algo: Dios cumple su palabra. Si Dios ha dicho que aquellos que no se arrepienten y vienen en fe a Él perecerán en el infierno, eso se hará así. Y nosotros los cristianos no necesitamos ver el infierno con nuestros propios ojos para creer esa verdad. Si Dios ha dicho que los gobernantes perversos que no se arrepientan tendrán mayor castigo en el infierno, así será. Dios cumple su palabra. Entonces vemos aquí a un rey perverso que reinó por 22 años, que hizo lo malo aún más que los que reinaron antes que él, que promovió la idolatría en extremo, que tenía una esposa totalmente perversa, que reedificó una ciudad que había sido prohibida que fuera reedificada. Hermanos, ¿con qué panorama nos encontramos aquí? ¿Cómo eran según esto los tiempos de Elías? Hermanos, nos encontramos con un panorama totalmente terrible. Un panorama de gran oscuridad. Nos encontramos con un gobierno perverso y la idolatría en su pleno apogeo. Sin duda alguna, el panorama en los días de Elías no es muy diferente al panorama del mundo hoy. Perversión, maldad en extremo e idolatría en su pleno apogeo. Y luego de tener en mente este contexto tan importante del evento que estudiaremos aquí, quiero que veamos 3 puntos importantes para entender la historia del primer libro de Reyes, capítulo 17. Veremos en primer lugar el acto obediente de Elías. En segundo lugar, veremos el trato soberano y bondadoso de Dios con Elías. Y en tercer y último lugar, veremos la confianza absoluta de Elías. Acompáñenme en sus Biblias al primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Recuerden quién era Acab. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mientras la apostasía agresiva de Acab parecía extinguir los últimos destellos de la religión hebrea, el profeta Elías surgió brillando con luz radiante en medio de la oscuridad. En las Escrituras no se nos mencionan sus padres, parentesco o nivel social de Elías. Solamente se dice que era tisbita de la región de Galaad y que usaba vestimentas hechas con piel de camello, como lo declara segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 18. Y cuando se nos describe esta historia tan terrible en Israel, de repente se presenta Elías delante de aquel rey temido y terrible de Israel. Un hombre sin conciencia era este rey. Un hombre que consideraba que los pecados de los reyes anteriores eran triviales e insignificantes.
en el punto más oscuro de la historia hebrea y totalmente solo, con excepción de 7,000 fieles que no aceptaban doblar sus rodillas ante Baal, Elías se enfrentó ante este monarca. En medio de tanta oscuridad, nosotros vemos la gracia de Dios. Elías, sin temor alguno, se presenta ante este rey en nombre de Dios y lo confronta. Quiero decirle que estos dos personajes en esta historia se destacan grandemente. Elías y Acab eran polos opuestos. Eran completamente diferentes. Acab y Elías eran tan diferentes como lo es el día y la noche. Acab representaba la maldad en extremo y las tinieblas. Elías, por otro lado, representaba la santidad y la justicia. Eran totalmente distintos. Dios envía a Elías a enfrentar a este rey perverso, y es impresionante que Dios elige a un solo hombre para dar testimonio de él. Y esto es algo claro, porque Dios nunca se deja sin testimonio, en ningún lugar. ¿Y saben qué es lo impactante de este asunto? Que cuando se aparece Elías ante el rey Acab, nada más el nombre de Elías causaba molestia a este rey. ¿Por qué? Porque Elías significa Jehová es Dios o mi Dios es Jehová. O sea que tan solo este rey escuchar el nombre de Elías ofendía a aquel rey que no creía en Dios. Lo que cuando Elías se presentaba ante este rey y su nombre significaba Jehová es mi Dios, lo que estaba diciendo: yo no sirvo al rey que tú sirves. Somos muy diferentes acá. Wow. Pero el texto también nos dice acerca de Elías que era tisbita. El doctor Joel Vicky dice que esto significa uno que trae conversión. O sea, el profeta Elías fue encomendado por Dios para llevar a las personas al arrepentimiento, al igual que nosotros. Este hombre iba con este propósito. Y en medio de esta breve reunión, Elías con toda autoridad le declara acá, mirándolo a los ojos, con toda autoridad: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Saben qué significa eso, en cuya presencia estoy? O como lo dice otra versión, delante del cual estoy. Es decir, del cual soy siervo, en cuyo nombre vengo a ti, en cuya veracidad y poder incuestionable confío, en cuya presencia inefable soy consciente, y al cual he orado y me ha respondido. Es lo que estaba queriendo decir. Y viene la declaración del juicio. Esto no era una conversación cualquiera. Esta no era la idea de congraciarse con este rey. Y dice: hey Acab, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué? Sin duda, hermanos, esa fue una declaración turbadora para un adorador del Dios de la lluvia y de la fertilidad. Recuerden que Baal era considerado el Dios que enviaba la lluvia y que hacía prosperar los cultivos. O sea que Elías le estaba dando duro en el ídolo de Acab. Pero también esta profecía fue un reto al mismo Baal. Porque conforme a la mitología cananea, este Dios llamado Baal moría durante la época de sequía. Así es. O sea que Elías le está diciendo: hey, vengo en nombre de Dios, con total autoridad, no sirvo a tu Dios y tu Dios va a morir, se va a acabar. Imagínense al rey. Aquel rey que le había inclusive construido un santuario. Ese sí que adoraba a Baal. Y quisiera aclarar en cuanto a la sequía, que no era que Elías era indiferente a lo que vendría. No. Elías no era indiferente a esto, porque él sabía que aún esta sequía lo podía afectar a él. Lo que pasa es que Elías estaba más interesado en obedecer a Dios.
Él hizo lo que Dios le encomendó y dejó en manos de Dios las consecuencias. Y esto es algo que vemos a lo largo de la Biblia en relación a todos los hijos de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer y dejar las consecuencias y los resultados en manos de Dios. A veces titubeamos en hacer algo y si tomo esta decisión y si hago algo, va a pasar esto, va a pasar aquello. Deja eso en manos de Dios. Tú haz lo que te toca hacer. Y fue lo que hizo Elías. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy acá, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos, lo que Elías está diciendo acá es, acá viene una sequía, viene el juicio de Dios, arrepiéntete acá. Este era un juicio terrible. Dios, cuando trae juicio a la vida de una persona o a una nación, no es para que corran de Él, sino para que corran a Él. Y lo que Elías está diciendo, arrepiéntete, Acab. Nosotros podemos imaginarnos todo ese tiempo sin llover. Nosotros lo experimentamos hace poco en nuestro país y cómo nos afectó. Pero créanme, no nos afectó tanto como les iba a afectar a ellos por la siguiente razón. Esta tierra era tan fértil y rica que mereció ser designada como una tierra que fluye leche y miel. Pero esta misma tierra se convertiría ahora en una tierra árida y seca, acarreando hambre, pestilencia y muerte. Y quiero decirle, cuando Dios retiene la lluvia, nadie puede crearla. Y quiero decirle por qué afectaba tanto esta sequía a esta nación. Esta era una sociedad agraria y ganadero, nada más y nada menos. ¿Qué iba a pasar entonces en esta sequía? Se iba a secar la tierra, por lo tanto no iban a poder sembrar. Imagínense en el caso de los animales. Ya no iba a haber leche, no iba a haber carne, no iba a haber mantequilla. Por lo tanto se iba a desatar una gran escasez de alimentos. Y así fue. Veamos primer libro de Reyes, capítulo 18. Versículo 2. Primera libro de Reyes, capítulo 18, versículo 2. Y dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Eso fue lo que pasó, hermanos. Según Santiago, capítulo 5, versículo 17, esta sequía duró 3 años y 6 meses. Por eso la gran hambruna que había. Así que podemos decir con total seguridad que Elías, cuando fue a entregar este fuerte mensaje a Acab, Elías estaba confiado en el Dios Todopoderoso. Elías había lanzado en los brazos de Dios, porque vaya que hay que tener valentía para hacer esto y decir eso. Ya nada más que ir frente a este rey perverso, ya requería valentía. Y así como apareció Elías de repente en la historia a traer este mensaje y este juicio a Acab, de la misma manera desapareció repentinamente, dejando al rey enfurecido y castigado con 3 años y 6 meses de sequía. Y Acab, siendo hebreo, por supuesto que conocía la ley de Moisés, sin duda alguna entendió que el juicio afectaba a toda la nación debido a la apostasía del pueblo. Y Elías, a pesar de este mandato que Dios le da tan fuerte, él va y obedece a Dios. Pero hay otro acto de obediencia aquí en el versículo 3 de primer libro de Reyes 17. Le dice Dios a Elías ahora, ya lo mandó ante Acab y le dijo, ve y le vas a decir este juicio. Ahora mira el otro mandamiento, le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Va y le dice enfrente al rey, Elías va y lo hace.
le da el contenido de un mensaje aterrador, él va y lo hace. Y por otro lado, mis amados hermanos, le dice ahora te vas de aquí, te vas al oriente, te vas a esconder en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y algunos pensaremos, bueno, en un caso como ese, que Dios me envía a un lugar aparte, seguro, tranquilo, alimentadito, qué chévere y sabrosito. Pero no fue así. Yo quiero darles un dato en cuanto al lugar a donde enviaron a Elías. Ese lugar en el que Dios envía a Elías era una zona inhóspita, una zona donde no había ninguna, escuche bien, ninguna fuente de comida. Y es allí donde Dios le dice a Elías, escóndete. Señor. Pero lo interesante es que el texto no nos relata a Elías quejándose o refunfuñando. ¿Pero qué voy a hacer allá, Señor? No, él va y obedece. Por eso estamos viendo la obediencia de este hombre. Y hay un detalle importante. Dios le dice que se esconda en el arroyo de Querit. ¿Y saben qué significa Querit? Significa cortar, separar, refinar en un horno. Eso significa Querit. Es como si Dios le dijera, hey Elías, allí en ese lugar te voy a refinar. Y viene a mi mente las palabras del apóstol Pedro en el Nuevo Testamento cuando dice que nuestra fe sería purificada con fuego de prueba para hacerla más preciosa que el oro, porque eso es la fe. Es como si Dios le dijera a Elías, hey Elías, allí en ese lugar tú vas a aprender a depender de mí por completo. Bienvenido a Querit. Amados míos, antes de Dios usarnos, Él primero nos refina y su propósito es derribar los ídolos de nuestro corazón para conducirnos a adorarle a Él y a depender únicamente de Él. Y lo podemos resumir brevemente en lo que es ser o tener un ídolo. Cuando hay algo en tu vida que te apasiona de tal manera que te roba la paz, que te roba el sueño e inclusive la comunión con Dios, ya eso se convirtió en un ídolo. Nosotros no estamos llamados para vivir atormentados, sino a vivir en paz junto al príncipe de paz. Cuando hay algo que te esté quitando la paz, la tranquilidad de mente y aún el sueño, pon un stop porque eso ya se ha convertido en un ídolo. Como bien decía un siervo del Señor, Dios nos quita algo de lo cual dependíamos, una fuente de ingreso que ya no está, una persona que nos ayudaba que ya no está, una oportunidad que estábamos esperando para un mejor futuro que se esfumó, nos mantiene solteros cuando queremos estar casados, nos lleva a enfrentar situaciones que nunca pensamos que íbamos a enfrentar, y todo esto lo hace para derribar los ídolos en nosotros y llevarnos a adorarlo a Él y a depender de Él. Mis hermanos, antes de Dios usarnos, primero nos lleva al arroyo de Querit. Nosotros quisiéramos saltarnos esta parte del proceso, pero Dios no lo permitirá. Todos tendremos que pasar por el arroyo de Querit. Algunos ya casi tienen casa allí. Así que hemos visto en primer lugar la obediencia de Elías ante los mandamientos de Dios. Él obedece sin refunfuñar, y es impresionante cómo muchos de nosotros nos cuesta obedecer los mandatos de Dios, y muchas veces cuando lo hacemos refunfuñando, pues eso no se ve en Elías. Obediencia y fe tomados de la mano. Me hace recordar cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra a la de tu parentela. Y Abraham no empieza a refunfuñar, ¿y cómo será eso allá? Se va. Así hizo Elías. ¡Cuánta obediencia! Pero en segundo lugar veamos el trato soberano y bondadoso que Dios tiene con Elías. Veamos los versículos 4 al 6 del primer libro de Reyes, capítulo 17. Dios le dice a Elías lo que va a pasar en aquel lugar en el que Él lo envía.
Dice, hey Elías, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Lo que Dios le está diciendo a Elías, hey Elías, esta será tu provisión. ¿Y saben qué nos enseña esto? El asunto no es dónde tú quieres estar. ¿Escucharon eso? El asunto no es en dónde tú quieras estar. El asunto es dónde Dios quiere que estemos. Ese es el asunto. Nosotros tenemos dos maneras de hacer las cosas con Dios. Ponernos frente a Él y decirle, hey Dios, yo sé que tu palabra es sabia, se dice que tú eres perfecto, yo te amo Señor, yo sé que tú me amas, pero yo tengo unas ideas en mente muy inteligentes, muy buenas, así que yo las voy a llevar a cabo a pesar de lo que tú dices. Esa es una manera, lo cual es sinónimo de arrogancia y traerá consecuencias en nuestra vida. O la otra es ponernos detrás de Dios. Decirle, Señor, tú eres sabio, tú eres perfecto, en amor, en justicia, en santidad y en sabiduría, así que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, así que guíame tú. Ve tú delante de mí, aunque muchas cosas yo no las comprenda. Eso es humildad. No se trata de donde tú quieras estar, es donde Dios quiere que estemos, y donde quiera Dios colocarnos, allí estamos llamados a glorificarle, a poner su nombre en alto. Eso es lo que nos enseña esto. Y le dice en el verso 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hermanos, en primer lugar podemos ver que Elías no comprendía por qué tenía que huir siendo que estaba protegido por Dios. Señor, si yo estoy protegido por ti, ¿por qué tengo que huir al oriente? Déjame enfrentar a este rey perverso. Si eso lo había dejado perplejo, el hecho de salir así repentinamente, cuánto más el tener que esperar junto a un arroyo que se secaba paulatinamente y tener que comer de la comida que le traían los cuervos inmundos 2 veces al día. Pero no vemos ninguna queja. Y quiero darles un dato aquí. Los judíos habían sido enseñados a rechazar ciertos grupos de aves que la ley consideraba inmundas, y entre esas aves se incluía el cuervo. Así que la lección de paciencia que tuvo que aprender aquí el fiel profeta fue tremenda, mis hermanos. A veces es fácil obedecer y esperar en Dios cuando las cosas son razonables. Es fácil. Bueno, 2 más 2 son 4. Esta es la manera más lógica. Pero cuando se nos pide hacer algo contra nuestras tradiciones, contra lo que es razonable, nos vemos encarados con un gran signo de interrogación. Señor, ¿por qué tú obras así? Y quiero decirle que la mayoría de las veces Dios obra misteriosamente. Sin duda alguna, sus caminos no son nuestros caminos. Somos muy imperfectos y desobedientes. Constantemente desobedecemos. Se nos dijo que acompañáramos a los niños al baño y los niños van solos. Constantemente somos desobedientes. Imagínense cuando se trata de Dios. Y Elías se hace un signo de interrogación. ¿Cómo será este asunto? Esto no es razonable, que cuervos, animales inmundos me traigan carne y pan fresca todos los días. ¿Por qué no mejor mandarlo a otro lugar donde no hubiera sequía? ¿Por qué tenía que sufrir Elías las mismas incomodidades que sufrirían los que no amaban a Dios? Y quiero decirles que los cristianos no estamos exentos del sufrimiento, aún del juicio que Dios a veces trae a las naciones, nos salpica también a nosotros. Y esto es una muestra. La sequía también afectó a Elías. Hermanos, los cuervos se alimentan de carroña, los cuervos se alimentan de animales muertos.
Y estos animales son tan especiales que muchas veces ellos no alimentan ni a sus propias crías. Y son estos mismos cuervos los que Dios enviaría para alimentar a su siervo Elías, llevándole 2 veces al día carne fresca y pan. Definitivamente Dios es sabio y soberano en lo que hace. Y nosotros queremos a veces condicionar a Dios. Mira, Señor, yo tengo una crisis económica. Mira, te lo voy a pedir así. Provéeme un empleo que sea cerquita de la casa para llegar temprano y salir temprano. 100 más de sueldo mínimo, mejor. Y que sea una empresa internacional para que me paguen en dólares. ¿Qué te parece, Señor? Nosotros nos atrevemos a decirle a Dios cómo Él va a hacer las cosas. Y aquí esto no es lo que vemos en Elías. Él le dice, Señor, obra, y Dios obra de una manera irracional. Y Él descansa en ese Dios. Y en el verso 5, mire lo que hace Elías. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, no desobedeció. Elías hizo lo que Dios le mandó, mis hermanos. He aquí un hombre que confía plenamente en los planes de Dios a pesar de no entenderlos totalmente. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Se imaginan el escenario? Y al leer esto nos encontramos con 2 verdades importantes. Una, que Dios cumplió lo que prometió. 2, que Dios le proveyó lo necesario a Elías, y Elías estaba contento con la provisión de Dios. En el Nuevo Testamento se nos dice que estemos contentos con sustento y abrigo. Y les tiro un dato, ustedes tienen más que eso. O por lo menos la mayoría. Si no, miren sus casas. Ya no les cabe más nada de todo lo que tienen allá adentro. Miren sus neveras un poco, a pesar de la crisis que estamos viviendo como país. Y a mí me asombra la quejadera de muchos cristianos en nuestros días. Todo es una queja. Si llueve nos quejamos, si sale el sol nos quejamos, si cae un serenito nos quejamos, si comemos arepa con queso nos quejamos. De todo es una queja. Y ¿saben qué es lo peor? Que muchas veces tratamos de justificar nuestra queja. Pero delante de los hombres te podrá justificar, pero delante de Dios no. No hay ningún argumento a favor para que te quejes. Dice Cristo en Mateo 6, por nada estéis afanosos. Y nada es nada. Y en aquel contexto dice comida y vestido, las cosas necesarias. O sea, dice, ni por lo necesario, ni por lo básico te afanes. Deja todo en manos de Dios. El contentamiento que tenían nuestros hermanos en el Antiguo Testamento se requiere de los cristianos hoy. El contentamiento de los apóstoles en el Nuevo Testamento se requiere hoy. Yo no sé hoy cuántos pueden decir como Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Creo que son escasos, muy escasos. O como nuestros hermanos en los primeros siglos de la iglesia, o como los puritanos que empezaron y practicaron el contentamiento en medio de la dificultad. ¿Cómo nos hace falta eso? Un puritano decía que el mejor antídoto para la queja es la gratitud. Dar gracias a Dios por todo, inclusive aquellas cosas dolorosas que yo no entiendo. No sé cuáles los frutos buenos que ha traído la queja a una persona. Más de uno sufrimos gastritis debido a eso. El contentamiento. Elías estaba contento con la provisión de Dios. Los cuervos le traían comida 2 veces al día, si solo carne y pan. Algunos se comerían la carne, el pan y si es posible los cuervos. Pero él estaba contento con lo necesario. El doctor Joel Beeke señala, muchas veces Dios nos humilla
y nos envía cuervos a alimentarnos. Y dice el doctor Vicky, así debemos ver la bondad y la misericordia de Dios con nosotros. En todo momento debemos contentarnos con lo que tenemos ahora. A Elías le daban su comida 2 veces al día, Dios es fiel. Mejor era ser alimentado por los cuervos que comer la comida de pecado del palacio de Acab. Y sigue diciendo Joel Vicky, es mejor lo poco en la mesa del pobre que la abundancia del rico. Dios nos sostiene en el tiempo que nos humilla. ¿Escucharon eso? Dios nos sostiene en el tiempo en que nos humilla. Ese tiempo en donde Dios nos lleva a entender lo débil que somos, lo frágil que somos y lo gran necesitado que estamos de Él. Pero mientras nos está humillando, nos sostiene. Él no nos deja caer. Nos sostiene. ¡Qué bello es Dios! Y podemos estar seguros en su seno, en sus brazos tiernos, eternos y poderosos. Qué manera tan soberana, tan irracional, pero tan bondadosa en cómo Dios trata con Elías. Pero en tercer y último lugar veamos la confianza absoluta de Elías. Dice el versículo 7 del capítulo 17. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Miren cómo la sequía lo afectó. Después del lapso de 1 año, el arroyo se secó, y esta fue una nueva prueba de Elías. Se había probado su obediencia, ahora se prueba su fe. Y la pregunta es, ¿en qué momento se prueba la fe de Elías? En el momento de la escasez. Hay una frase que yo recuerdo mucho de George Mueller, y la he citado acá muchas veces. Y George Mueller, conocido como un hombre de mucha fe, llegó a decir en un momento, cualquiera tiene fe cuando se tiene dinero en el bolsillo y comida en la alacena, dijo George Mueller. Así es muy fácil tener fe. Cuando se tiene buen dinerito, la nevera full, que solo la quieres mantener abierta y contemplarla. ¿Quién quisiera contemplar esa piscina que tenemos todos en casa? Y es interesante, amados. Es interesante lo que él dice, porque es muy fácil tener fe cuando se tiene dinero en el bolsillo y comida a la alacena. Era muy fácil para Elías tener fe cuando había abundancia y todo andaba bien. Pero ¿qué tal cuando el arroyo se secó? Dios dice, te van a alimentar los cuervos y el arroyo se secó. Una de las fuentes que alimentaba a Elías, que lo sostenía, se secó. O como bien lo dijo un siervo del Señor hablando del arroyo seco, formulando varias preguntas que yo quiero hacerles a ustedes. Y él dice, ¿tú sabes lo que es vivir en un arroyo seco? ¿Tú sabes lo que es vivir en una sequía espiritual? En esos momentos en los que vemos a Dios tan lejos de nosotros. ¿Tú sabes lo que es vivir en una sequía financiera? Ojo, sequía donde no hay nada, absolutamente nada. ¿Tú sabes lo que es vivir con problemas que no puedes resolver por más que trates de solucionarlos? Y él sigue preguntando. ¿Tú sabes lo que es vivir con un cónyuge que es indiferente a ti o que es infiel, que te maltrata verbal, emocional y a veces físicamente? ¿Tú sabes lo que es vivir con una persona egoísta que solo piensa en sí misma y en sus beneficios? ¿Tú sabes lo que es vivir con una adicción a las drogas, al alcohol, a la pornografía, de tal manera que te sientes vencido y que controla tu vida? Y termina él preguntando, ¿tú sabes lo que es vivir en un arroyo seco? El hecho de que este arroyo se secara nos enseña varias cosas. En primer lugar, el hecho de que este arroyo se secara nos enseña que esto era un recordatorio para Elías y para nosotros acerca de la naturaleza transitoria de este mundo. En un tiempo ese arroyo tuvo agua,
pero un día se secó. Amados, nada, absolutamente nada de lo que tenemos en esta tierra es eterno. Todo es temporal. Hoy está, mañana no. Hoy puedes gozar de una buena salud, mañana cae sobre tu cuerpo una gran enfermedad. Hoy puedes estar vivo, mañana no. Hoy puedes tener comida, el día de mañana tu nevera vacía. Hoy puedes tener empleo, mañana no. Todas estas cosas son transitorias y temporales. Y es esto lo que nos enseña el hecho de que este arroyo se secara. Por eso es una gran tontería poner nuestra esperanza sobre las cosas temporales de este mundo. No puede ser que nosotros tengamos paz y descansemos tranquilos cuando la alacena está full o cuando estamos ganando bien en el trabajo, cuando gozamos de una buena salud. No puede ser. El salmista David en un tiempo expresó: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y quiero darles un dato: cuando David escribió ese salmo, su propio hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. Y mi pregunta es, David, ¿cómo tú puedes dormir tranquilo, aislado, siendo que tu hijo puede llegar en cualquier momento y matarte? Y él lo responde en el Salmo: porque solo tú, Jehová. ¿Vieron eso? Solo tú, Jehová. O sea que él entendía que solo Dios le podía proveer esa paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nuestro problema realmente no es la economía, nuestro problema es nuestra incredulidad. Ese es nuestro gran problema. Porque Elías también vivió en escasez y bajo gobiernos perversos. No somos los únicos. A veces siento que nos creemos los únicos en el mundo que hemos vivido por situaciones como las que estamos atravesando. Y la pregunta es, si no somos los únicos, pensemos en cómo Dios obró en aquellos tiempos y cómo respondieron nuestros hermanos a eso para nosotros copiar ese ejemplo. Y miren el ejemplo de Elías. Mira lo que hay en tu alacena. Chequéala hoy. Marca cada producto que hay allí. Y vuélvelo a revisar en un mes. Y mira a ver cuánto hay. Todo es temporal. Todo es temporal. Completamente. Y están quienes tienen y quieren más, y quieren más, y quieren más, y quieren más. Y la pregunta es, ¿cómo puedes llevar una vida de paz si vives así, intranquilo, intranquila? Y algunos dicen, bueno, yo tengo paz en el Señor, yo descanso en Él. Pasemos de la palabra a los hechos. Tus hechos solo demuestran que eres un hombre o una mujer afanado y desesperado por las cosas temporales de este mundo caído. Es más, la ropa que tienes puesta se va a desgastar un día. El cuerpo que tenemos un día los gusanos se lo van a comer. La casa que tenemos, si viene un fuerte terremoto, se va a caer. Todo es temporal. Y el hecho de que este arroyo se secara nos enseña eso. Para que no pongamos nuestra mirada en ese arroyo. Pero en segundo lugar, el hecho de que este arroyo se secara nos enseña que Dios permite que el arroyo se seque para que aprendamos a depender de Él y no de lo que Él nos da. ¿Escucharon eso? No debemos poner nuestra confianza en la dádiva, sino en el Dios que nos da la dádiva. Entiéndalo, hermanos. Debemos entenderlo. Dios no nos dio un trabajo para que pongamos nuestra esperanza en el trabajo, sino en el Dios que da el trabajo. A veces hay personas que vienen buscando que el Señor solucione sus problemas matrimoniales, económicos y laborales. Y quiero decirle que Dios puede solucionar tu matrimonio, tu situación financiera y laboral. Claro que puede. Pero nosotros no buscamos a Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Ya el hecho de ser el creador de los cielos y de la tierra lo hace digno de adoración. Así Él no nos dé nada. Acompáñenme al Antiguo Testamento para ir finalizando, al Proverbios capítulo 30. Proverbios 30.
Vamos a leer los versículos 8 al 9 del Proverbio 30. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. De nuevo nos muestra que los hijos de Dios se conformen con lo necesario. Manténme del pan necesario. Y mira lo que dice el verso 9 de Proverbios 30. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. ¿Vieron eso? Los sufrimientos son necesarios para crecer en dependencia a Dios y a la imagen de Cristo. C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, dice lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres. Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Pero Dios a veces nos grita en nuestros dolores. Ese es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Hermanos, nuestro aprendizaje más grande en esta vida no son con los buenos momentos de la vida. Nuestros dolores son muchas veces ese megáfono de Dios para hacernos despertar de las grandes realidades de la vida. A veces estamos tan ciegos y tan endurecidos que Dios envía un sufrimiento a nuestras vidas para traernos de vuelta a Él. Por eso todo obra bien. Y algunos dicen en medio del sufrimiento, bueno, Dios se olvidó de nosotros. Dios como que no está presente, nos dio la espalda. ¿Por qué lo dicen? Bueno, es que miren por lo que estamos pasando como nación. Mira por lo que estoy pasando en mi vida personal. Dios como que está ausente. Y si Dios pudiera hablar bien fuerte a nuestro oído, nos diría, no, yo siempre estoy presente, porque yo fui quien traje eso a tu vida, yo fui quien traje eso a la nación. Claro que estoy presente. Yo fui quien lo traje. Estoy ahí. ¿Qué haremos si Dios nos envía un arroyo seco? Y algunos están allí. ¿Qué hacemos si Dios nos envía un arroyo seco? Como bien preguntaba un siervo del Señor, ¿agarraremos nuestros motetes y saldremos corriendo? Yo no me imagino a Elías así, un día llegar a los cuervos, no lo encontramos. O en lugar de eso descansaremos en Dios en medio de las pruebas. ¿Qué haremos? Tenemos que echarnos en los brazos de nuestro Padre, reposar en Él. Si hay algo que te quita la tranquilidad y la paz, ora. Y si terminas de orar y no se te quita esa intranquilidad, vuelve a orar hasta que se quite. Y entrega tus cargas a Él. Dios sabe qué hacer con eso, aunque muchas veces no lo entendamos. Ya yo les he dicho antes que nosotros somos muy soberbios. Tenemos una mente finita, una mente limitada, y con esta mente queremos tratar de entender a un Dios infinito. Nosotros tenemos unos cuantos años en este mundo y queremos tratar de entender a un Dios eterno. Qué arrogantes. Qué arrogantes. Tenemos que reposar en Dios, hermanos, y lo más impresionante es que de la manera en como Dios cuidó de Elías en estos días tan difíciles, Dios cuidará de ti como lo ha hecho hasta ahora. Por eso todavía en tu mesa sigue habiendo alimento. Bueno, pastor, no creo que sea Dios porque yo he trabajado duro. Sí, Dios te dio el trabajo. Bueno, pastor, pero es que yo soy muy inteligente en mi trabajo. Sí, pero Dios te dio la inteligencia. Sí, pero es que yo soy muy puntual en mi trabajo. Sí, pero Dios es el que te hace estar vivo y asistir a tu trabajo. O sea que todo, absolutamente todo se lo debemos a Dios. Definitivamente Él nos sostiene, solo que lo hace a su manera y no a la tuya. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es hermoso y cuida de sus hijos. Así como ha cuidado de ti hasta ahora.
Así Él nos sostiene mientras nos humilla. Él nunca nos deja caer. Él cuida de nosotros y provee lo necesario. Y gloria al Señor, que muchos de los que están aquí tienen más de lo necesario. Si a alguien le ha tocado romper una basura para comer, díganoslo. Por favor, dígalo. Así sea un puñado de arroz, tienes para traerlo a tu mesa. Pero Cristo, cuando fue llevado a la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos, ni siquiera agua le dieron de beber. Tú tienes más que agua. Y de paso te quejas. Yo no veo a Jesús en la cruz quejándose de nada. ¿Se dan cuenta lo que somos? Carecemos de contentamiento y de fe. Pero, si carecemos de ella, pidámosela a Dios. Quien nos dio a su Hijo, a su propio Hijo. ¿Tú sabes lo que es dar a su Hijo? Quien nos dio a su Hijo, al Salvador del mundo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Ven que el asunto es de fe? Pero quiero decirles que el arroyo seco es temporal. Pero la condenación que nos esperaba por nuestros pecados era eterna. ¿Qué diferencia? Muchos ponen su mirada en las cosas de este mundo que hoy están y mañana no están, en lugar de poner su mirada en el autor y consumador de la fe. Aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Cristo perecerán por la eternidad. Dios cumple lo que promete. Pero aquellos que vengan hoy rogando al Señor que perdone sus pecados y diciéndole con honestidad: Señor, yo creo que tu Hijo es el Salvador. Oh Padre, yo creo que tu Hijo Jesús es el único que puede perdonar mis pecados. Yo creo fielmente en su obra perfecta, en su muerte y en su resurrección, y que solamente Cristo puede reconciliarme con Dios y darme la entrada al cielo. Aquellos que crean en esa verdad alcanzarán la vida eterna, a pesar de este arroyo temporal. Decía Pablo, los sufrimientos de esta vida pasarán. Y las cosas buenas de este mundo, que nosotros catalogamos como buenas, no se comparan con la gloria que ha de venir. Así que a pesar de que tengamos nuestros pies en esta tierra, pongamos nuestra mirada en el cielo. Descansemos en Dios aunque la vida duela. Descansemos en Dios a pesar de las pruebas. Dios nunca dijo que no tendríamos aflicciones. Todos atravesaremos por días difíciles en este mundo. Pero lo que Él sí prometió es que estaría con nosotros en medio de las aflicciones. Y eso tú debes creerlo. ¿Por qué tú crees que sigues aquí? Él nos sostiene. A pesar de las grandes pruebas, a pesar de los grandes golpes que hemos tenido en esta vida. Pablo dijo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ha dado más de lo que merecemos. Concluyo con este texto. Un siervo del Señor dice que ha memorizado este texto y se lo repite en cada uno de esos momentos de ansiedad, de depresión y tristeza. Y es bueno que cada uno de nosotros lo memorice, porque es parte de lo que Dios ha hecho con Elías. Al probar su obediencia y su fe, y al cuidarlo aún en aquel lugar inhóspito donde no había alimento. Dice Isaías 41:10, no temas. ¿Y cuál es la razón de no temer, Señor? Porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes. ¿Se han sentido en aquellos momentos donde decimos, no puedo, Dios? Él dice, no desmayes. ¿Por qué, Señor? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Vieron de dónde viene nuestra fuerza? Siempre te ayudaré, dice Dios. No dice unas veces sí y unas no. Él siempre nos ha ayudado. Solo que he usado medios muy diferentes a los que tú crees. Y dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podemos descansar en Dios.
Echa tus cargas sobre Dios. Ponle el nombre que sea tu dificultad. Deja de estar llevando esa carga pesada tú, por favor. Tú no puedes con esa carga pesada. Entrégala en las manos de Dios. Reposa en Él, ríndete en Él. Él sabe qué hacer con tus dificultades y confía a pesar de que tus días sean oscuros y difíciles. Todos pasaremos por Kerit, ese lugar en donde Dios nos va a refinar. Y vaya qué obra hermosa la que Dios hace allí. Confiemos en aquel que siempre tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Él nos sostiene, no nos dejará caer. Y siempre proveerá lo necesario, aunque sea tan extraño como que cuervos nos alimenten 2 veces al día. Pero Él lo hará, porque Él lo ha prometido y lo cumplirá. No hay razón para el afán. No tenemos ninguna razón para dudar. Más bien tienes, mi hermano, mi hermana, muchas razones para confiar. Oremos.